capítulo 5 del Evangelio según San Juan. Voy a poner por título a nuestro mensaje de esta mañana: entre la religión y la traición. Y vamos a comenzar leyendo en el versículo 1 del capítulo 5. He dividido esta sección en escenas, al estilo de una obra de teatro, así: escena 1, escena 2, escena 3, escena 4. Y vamos a comenzar por la escena número 1. Dice: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Versículo 1, Juan comienza diciéndonos: después de estas cosas. Esta es una frase de transición que marca el paso de una escena o de un acontecimiento a otro, pero en ninguna manera define el margen de tiempo que hay entre un acontecimiento y otro. Es decir, lo que ya se nos explicó en el capítulo 4, no sabemos ni podemos asegurar qué tiempo transcurrió entre el encuentro de Jesús en Samaria con los samaritanos y ahora su visita a Jerusalén, y específicamente el encuentro con el paralítico en el estanque de Betesda. Como ya dije, es tan solo una frase de transición entre un acontecimiento y otro. Ahora bien, hay otras frases semejantes a esta que podemos ver en el Evangelio. Por ejemplo, después de esto, es una frase que también Juan utiliza en su Evangelio, pero igualmente que en esta nunca, o en la mayoría de los casos, no se utiliza para marcar qué margen de tiempo hubo entre un acontecimiento, una acción de Jesús y otra. A continuación de la frase se menciona una fiesta de los judíos, pero no se define a qué fiesta se refiere Juan en este pasaje. Pudo haber sido cualquiera de las fiestas judías. Juan no nos dice, repito, específicamente a qué fiesta o qué fiesta se estaba celebrando en Jerusalén en este momento en que Jesús vuelve una vez más a Jerusalén. Pasamos al versículo 2. En el versículo 2, Juan nos da la ubicación específica en Jerusalén a la que Jesús se dirigió. Noten en el versículo 2, el apóstol Juan nos dice: cerca de la puerta de las ovejas. Esto es tan solo una sombra o una imagen de la única y verdadera puerta de las ovejas, que es Jesucristo. Cerca de la puerta de las ovejas me recuerda, trae a mi memoria la única y verdadera puerta del redil, que es Jesucristo. Eso lo vamos a estudiar cuando lleguemos al capítulo 10 del Evangelio de Juan, donde Jesús se presenta como la puerta de las ovejas. En segundo lugar, en este versículo, Juan nos dice que cerca de esta puerta, la puerta de las ovejas, había un estanque llamado en hebreo Betesda. El estanque, al igual que el pozo de Jacob, que ya estudiamos en el capítulo 4, era una sombra de la única y verdadera fuente de agua de vida, que también es Jesucristo, según nos enseña Juan en el Evangelio, capítulo 4, versículo 10, versículo 14, capítulo 7, versículo 37, versículo 38, y también en Apocalipsis, cuando nos habla
del río de agua de vida que fluye, que sale desde el trono de Dios y del Cordero. Jesucristo es esa fuente de agua de vida. Y al hablarnos de un pozo en el capítulo 4 y ahora de un estanque en el capítulo 5, trae a la memoria que Jesucristo es la fuente de agua de vida. Es decir, el pozo de Jacob, del estanque de Betesda, eran sencillamente sombras, imágenes de la verdadera fuente de agua de vida, que es Jesús. Me impresiona mucho el hecho de que aún en su muerte, nuestro Señor no dejó de recordarnos que Él es la fuente de agua de vida. Y en estos días que muchas iglesias van a estar celebrando la Semana de la Pasión, la Semana Santa, conviene traer a colación esto, recordar esto. En Juan 19, versículo 34, dice que cuando el soldado romano traspasó el costado de Jesús con la lanza, de su costado, de esa herida, fluyó agua y sangre. Por eso les digo que aún en su muerte nuestro Señor nos está recordando que Él es la fuente del agua de vida, la fuente que trae salvación, que trae sanidad, que trae consuelo y vida al alma sedienta. Ahora bien, el nombre del estanque, Betesda, significa casa de misericordia. Eso indica que aquel lugar era conocido como un sitio de misericordia. Y esta es otra figura en el Evangelio de Juan, otra sombra de la única fuente inagotable de misericordia, que es Jesucristo. Eso me hace recordar el Salmo 91. Recuerden ustedes, hermanos, dice el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Jesucristo es la fuente de misericordia, es el refugio seguro, es aquel lugar a quien nosotros podemos acudir en busca de protección, de ayuda. Ahora bien, en el judaísmo, la gente viene a este lugar, al estanque de Betesda, en busca de misericordia, en busca de consuelo. Mire el texto en el Evangelio de Juan. Allí se nos dice, se nos describe a una multitud de personas que vienen al estanque en busca de sanidad, en busca de misericordia, en busca de un milagro para sus vidas. Jesús ha venido a ese mismo lugar ahora. Y recuerdo la historia en el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 40. Usted puede ver la historia de un hombre leproso, un leproso que se acerca a Jesús, viene a Jesús rogándole, y dice el texto en el Evangelio de Marcos que aquel leproso se puso de rodillas, se postró hincada la rodilla delante de Jesús y le dijo con estas palabras: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, dice el evangelista Marcos, que teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Jesucristo es la fuente inagotable de misericordia. El estanque de Betesda era solo una figura o sombra del verdadero y único Señor de misericordia, Jesucristo. Bendito sea su nombre para siempre. En dicho estanque, como ya dije, y ahora lo repito, había una multitud de personas alrededor de él. Pero también Juan nos dice que alrededor de ese estanque habían 5 pórticos, que quizás, aquí no soy categórico, no soy absoluto, nadie piense que estoy diciendo que eso es lo que significan, pero probablemente la mención de esos 5 pórticos nos quiera recordar la ley de Moisés,
que eran los 5 pilares o el fundamento sobre el cual descansa la religión judía: la ley y los profetas. Ahora bien, la verdad aquí es la siguiente, hermanos. Se esperaba que ese lugar, el estanque de Betesda, junto a sus 5 pórticos, fuera un sitio, fuera un lugar al que las ovejas del rebaño de Dios vinieran, acudieran en busca de misericordia. Eso es lo que se nos muestra en el versículo 3. Mire el verso 3 lo que dice: en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Ahí venían las multitudes a esperar un milagro que cambiara su vida. Tenemos a toda una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos bajo la sombra del judaísmo, hermanos, buscando misericordia, esperando una oportunidad para sus vidas. Ese es un vívido cuadro del mundo en el que usted y yo vivimos, hermanos. Multitudes de almas mutiladas por el pecado yacen en los pórticos de las religiones de este mundo, el Estado y de toda forma de perversión, buscando una oportunidad, buscando alivio para sus almas sedientas. La nota curiosa aquí es la siguiente, y es que en la casa de misericordia del judaísmo, la filosofía era la siguiente: el que puede más, se lo lleva. Aquel lugar solo llevaba el nombre de casa de misericordia, pero en la práctica los buscadores estaban sumidos en una lucha por la supervivencia. La misericordia era el gran o la gran ausente en aquel lugar. Y esa es también la realidad de nuestro mundo en la actualidad. Vivimos en un mundo sumido en la lucha por la supervivencia. La filosofía del que puede más se lo lleva, gobierna el estilo de vida de la mayoría de los hombres en este mundo. Así también pasaba en el judaísmo. Por eso Jesús denuncia y condena la hipocresía de la élite judía, de la religión judía. Mire Mateo capítulo 23, versículo 23, las palabras del Señor dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Tenemos un retrato aquí de lo que era el judaísmo en su esencia en los días de Jesús. Una religión incapaz de cumplir con su misión. Y esa es la condición de toda forma de religión que no parte de Jesucristo como el único Señor y Salvador. Todo culto que no se conforma a la norma de la sana doctrina, a la palabra de Dios, es un culto totalmente incapaz de proveer misericordia, salvación, redención al pecador perdido, al alma sedienta. En ese grupo, hermanos, caen todas las religiones ocultistas de origen africano, chino o de cualquier otra latitud en el planeta Tierra. Ninguna religión puede satisfacer la necesidad del alma sedienta. No hay solución para el problema del alma en las religiones de este mundo. Todas son incapaces de satisfacer la necesidad de la gran multitud de ciegos, cojos y paralíticos que yacen en los pórticos de las sociedades de este mundo. Es en ese contexto que Jesucristo hace su aparición, no para proveer una nueva filosofía de lucha por la supervivencia u otra nueva filosofía hueca o infernal
en la que el hombre, con la ayuda de Dios, trabajan juntos para alcanzar su salvación. Eso vamos a verlo en el siguiente cuadro en la historia. Versículo 6 hasta el versículo 9, escuche las palabras del Señor. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Versículo 6 nos dice que al ver a este hombre allí postrado, nuestro Señor se interesó por él, y al conocer su historia de vida, le hizo una oferta inesperada para el paralítico, pero que a su vez tocaba a su mayor necesidad física y al deseo o sueño más grande de aquel hombre en aquellos 38 años de su vida, que había pasado postrado esperando un milagro que cambiara su situación. Jesús le preguntó: ¿quieres ser sano? Ahora mire la respuesta del paralítico. La respuesta del paralítico revela su ignorancia de aquel que ha venido a su encuentro. Versículo 7 dice: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Eso nos recuerda también la condición a que descendió el hombre después de la caída en Adán: total incapacidad para por sí mismo proveer su salvación. De alguna manera, este hombre nos está recordando la condición en la que estaba la nación hebrea en los días del ministerio público de Jesucristo. Por extensión, nos está recordando también la condición en la que vive el mundo en nuestros días. Aunque no toda la nación en los días del Señor lo rechazó o lo ignoró, la gran mayoría de ellos sí lo hizo. Juan 1, versículo 11 nos dice que a los suyos vino, mas a los suyos no lo recibieron. Amados, indiferencia, egoísmo y total incapacidad para producir salvación es la realidad del mundo en que vivimos. Es la realidad del hombre sin Dios. Vivimos en un mundo que ignora quién es Jesucristo. Y no solo eso, sino que en su ignorancia también es un mundo radicalmente incapaz de salvarse a sí mismo. Un mundo egoísta, un mundo insensible ante el dolor del otro, un mundo en el que la gran mayoría de los hombres se resiste a reconocer que no tienen quien los ayude a salvarse y prefieren buscar en otros supuestos salvadores lejos de Jesucristo. Versículos 8 y 9, mire lo que nos dice. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. La respuesta de Jesús es una revelación más de la gloria divina. Noten que es también una acción soberana. Es un acto de pura gracia, de pura misericordia. El paralítico no aportó nada en el milagro de sanidad divina. Hay otros casos en los evangelios en los que el Señor demandó fe del individuo para recibir un milagro, pero no es el caso en Juan capítulo 5. ¿Cómo podría el paralítico tener fe en alguien que no conocía? Noten además que aunque había una multitud de enfermos junto al pozo, Jesús no sanó a nadie más, sino solamente a este, el paralítico. Si Jesús hubiese sido, amados, fíjense bien, si Jesús hubiese sido un líder de los movimientos apostólicos y proféticos modernos, un pentecostal deformado o cualquier otra cosa, Jesús habría comenzado en aquel lugar inmediatamente una cruzada de sanidad y milagros.
Hubiese comenzado a profetizar, a reprender y atar el espíritu de enfermedad y a declarar sano a todos los que estaban allí. Y seguramente terminaría el culto pidiéndole a las personas su ofrendita para el ministerio. Pero gloria a Dios, Jesucristo no era nada de eso. Nuestro Señor no hizo nada de eso. Y la razón por la que no sanó a todos no es que Él era impotente, pues la Biblia establece que Él es el todopoderoso Dios. Tampoco era indiferencia, pues la Biblia nos dice que Él vino a dar su vida por los pecadores. Entonces, ¿cuál era la razón? Una sola y muy sencilla. Esa no era su misión. Las sanidades y milagros daban testimonio de su identidad divina, pero no eran la meta de su misión. Tampoco aseguraban que las personas que recibían el milagro de sanidad serían finalmente salvas del pecado y de la muerte. Si nosotros revisamos los evangelios, nos vamos a dar cuenta que muchas personas vinieron a Jesús buscando sanidad o alimento. Y luego de recibir, sea el alimento que buscaban o la salud que necesitaban, abandonaron al Señor y en muchos casos lo traicionaron. Tal es el caso del paralítico de Betesda. Y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. El verso 9 dice que aquel día era día de reposo. Así nos da el pie forzado o la transición para la siguiente escena en este cuadro. Y en esta siguiente escena Jesús va a dejar claro una vez más que Él no se sujeta o no se somete a los moldes de las tradiciones de los hombres o los moldes de la religión oficial o de las religiones de invención humana. La religión oficial en los días de Jesús había establecido reglas para el día de reposo, pero en lugar de celebrar ellos la sanidad de aquel paralítico, hicieron todo lo contrario. Como ellos estaban más enfocados en las normas de su religión, en los reglamentos que ellos habían establecido para el día de reposo, no pudieron ver el valor del milagro. Y entonces mire lo que pasó. Escena número 3, versículo 10 al versículo 13. La élite religiosa judía estaba más interesada por mantener la forma externa de su religión que en la justicia, la misericordia, la fe y el bienestar de las almas. Vean en el texto cómo en lugar de celebrar la sanidad del paralítico, lo reprenden por violar las normas que ellos habían establecido para el día de reposo. Aunque el paralítico fue sanado, y esa es otra verdad aquí, usted se va a dar cuenta también que el paralítico no se interesó en conocer a aquel que había cambiado su vida. Versículo 11 y versículo 13 dice: Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Y en el verso 13, y el que había sido sanado no sabía quién fuese Jesús, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Sí, él no sabía quién lo había sanado, pero tampoco se interesó por conocer quién era Jesús. Luego, cuando llegamos a la siguiente escena, es decir, el cuarto cuadro, la cuarta escena en la historia, usted y yo vamos a descubrir el triste desenlace de un reencuentro. Así voy a llamarle a esta cuarta escena: el triste desenlace de un reencuentro. Y aquí quiero llamar la atención a lo siguiente. Jesús se reencuentra con el ex paralítico. Y este reencuentro tiene lugar en el templo.
allí Jesús aprovecha la ocasión para hacerle un llamado a la santidad y advierte a este hombre de las consecuencias que puede traerle no oír o no seguir la voz de Dios. Mire conmigo, verso 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Ahora mire, ¿cuál fue la respuesta del paralítico? La respuesta del hombre fue vergonzosa, ingrata, una respuesta torpe y muy estúpida y menospreciable. En lugar de mostrar gratitud ante aquel que le había dado un vuelco, un cambio radical a su vida, este hombre escogió el camino de la traición. Verso 15, mire lo que dice: el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. ¿Cómo es posible? Jesús te está haciendo un llamado a la pureza, a la santidad, te está advirtiendo de las posibles consecuencias de no seguir la voz de Dios, y en lugar de postrarte agradecido y pedir su ayuda para conformarte a su palabra, te vas y das aviso a los judíos de que Jesús es el que te sanó. No, él no salió a proclamar la obra de Dios en su vida. Dice que se fue y avisó a los judíos: ese fue el que me sanó, ese es el que ustedes están buscando. Este era otro Judas, un traidor más. Queridos hermanos, no nos engañemos. Que una persona venga a la iglesia, reciba una sanidad, un milagro de Dios, eso no asegura que dicha persona sea salva y sanada del pecado y de la muerte. La sanidad física no es sinónimo de salvación para nadie. Tampoco es la mejor y más efectiva herramienta que pudiéramos usar en el evangelismo. Los más sobresalientes líderes en la iglesia primitiva no vinieron al Señor por causa de un milagro de sanidad, sino como consecuencia de una obra especial del Espíritu Santo, un llamado eficaz del Señor. Mire Juan y Andrés, los primeros discípulos. Ellos vienen a Jesús por causa del testimonio de Juan el Bautista. El apóstol Pedro viene a Jesús por el testimonio de su hermano. ¿Cómo vino el evangelista Mateo a los pies de Jesús? Si usted mira la historia en los evangelios, dice que Mateo se encontraba sentado en el banco de los tributos públicos, cobrando los impuestos, estafando a la gente, y Jesús pasaba por allí, lo miró y le dijo: ven y sígueme. Y dice que Mateo, dejándolo todo, lo siguió. Estos grandes hombres de Dios no vinieron a Jesús como causa de un milagro de sanidad, sino una obra especial, sino como fruto de un llamamiento eficaz del Señor. Las sanidades, amados, son temporales. La salud física es temporal, pero la sanidad del alma, la salvación del pecado y de la muerte, es un milagro para toda la eternidad. Dar demasiada importancia a la salud física en detrimento de la salvación del alma es haber perdido el enfoque de nuestras vidas y perder el enfoque de la misión de Jesucristo y del cristianismo. Eso fue lo que pasó con este hombre, y es lo que pasa en el presente con muchos en el movimiento pentecostal y carismático. Finalmente, ya casi para terminar, la obra concluye mostrándonos cuál es el fruto que brota de la ingratitud, de la traición. Y el fruto, mírelo ahí, es el odio de los judíos hacia Jesús. Se avivó el odio, se incentivó el odio. Versículo 16 al versículo 18. Dice: y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Se aviva el odio contra el Señor.
Los judíos siguen anhelando y procurando la muerte de Jesús. Pero en medio de todo eso, Jesús se levanta y dice: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Los judíos entienden que Jesús está con estas palabras haciendo declaración pública de su identidad mesiánica, de su identidad divina, y por eso anhelan matarlo, porque no solamente dice que Dios es su Padre, sino que se hace igual a Dios. La nota gloriosa en esta historia, hermanos, es la siguiente: Jesucristo es el eterno Dios soberano, es el eterno Dios encarnado. Jesucristo es el único capaz de cambiar la historia de la vida de cualquier persona. Él puede cambiar la historia de vida de cualquier hombre. En Jesucristo está el único refugio de misericordia. En Jesucristo está la auténtica agua de vida. Él es la fuente de vida y de salud. Jesucristo es el único que nos interpretó correctamente la ley de Moisés y el significado del día de reposo. La obra de Jesucristo, amados, es condenatoria en todos aquellos que se alejan de Él. Sin embargo, es una obra que justifica, que redime y que asegura eternamente la salvación de todos aquellos que con corazón humilde se rinden a sus pies. Todos los hombres tienen ante sí la responsabilidad de escoger si van a caminar con Jesús por esta vida o si van a rechazarlo, traicionándolo vilmente, aun cuando saben que Jesucristo es la única fuente o es la única causa de su existencia terrenal y de todo el bien que disfrutan. Jesucristo es el único Dios verdadero, soberano Señor y Salvador de su pueblo. Que el Señor nos bendiga y que Él nos ayude a acudir a Jesucristo en busca de refugio. La mejor cobertura es Jesucristo, el que habita al abrigo del Altísimo, dice el salmista, morará bajo la sombra del Omnipotente. No busques otra cobertura, hermano. Busca a Jesucristo. Cree en Él. Ríndele tu vida a Él. Amén.